voy a exponer el día de hoy del paquete del mashup antes de esto crear. Y para definir primero, una quemadura es una lesión que se da en la piel, que es producida por energía, ya sea térmica, química, eléctrica o radiante. Esta puede ir desde un eritema hasta llegar a destruir completamente la piel. Y lo que tenemos que tener en cuenta para clasificar o para definir una quemadura es la profundidad, la extensión, localización, la edad, por qué mecanismo fue y si tiene asociada una lesión aleatoria o traumatismos. ¿Y qué es un paciente gran quemado? Hay como varias definiciones o varias puntos de corte, pero la mayoría dicen que más del 10% del superficie corporal quemada ya va a ser gran quemado. Y cuando ya del 15 al 20% ya es más probable que se dé una respuesta inflamatoria sistémica. Y también se consideran graves cuando son en partes específicas como la cara, cuello, manos, genitales, que tengan traumatismos asociados, que sean quemaduras eléctricas y que tengan una lesión inhalatoria. Es importante no nomás la extensión, ¿no? Sino las características de la quemadura. Lo de la superficie, eso sí es cierto, o sea, es muy variable, o sea, creo que definitivamente arriba del 20%, ya en cualquier punto ya lo consideras un gran quemado, ¿no? También depende, y te lo vas a explicar, ¿no? Cómo haces la clasificación de la quemadura. No todas las quemaduras entran, o sea, no vas a terminar en un hospital como una quemado por una quemadura solar, por ejemplo. Pero sí van a encontrar esa respuesta variable, ¿no? Y eso es importante que lo sepan porque no a todos les van a iniciar el cambio, ¿no? Sabemos que estén en ese punto límite, el paciente está orinando bien, datos que tengas muy importante, entonces pues, no va a haber necesidad, o sea, lo van a iniciar, se lo van a terminar quitando porque va a llegar a la vida, ¿no? Vale, y pues que podemos especiales, ¿no? Que consideran. Y pues hablando de la epidemiología, es una causa importante por mortalidad, sobre todo accidental en los primeros años de vida. En pediatría, en las edades que más se da, desde el primero a los 4 años, y de estos años, lo que tiene más alta frecuencia son las de 12 a 24 meses, y sobre todo se van a dar en contexto de el hogar. El 90% van a ocurrir en el hogar, y de ese 90%, el 60% van a ocurrir en la cocina. Sobre todo porque los niños están queriendo mover todo, tocar todo y ahí los accidentes. No sé cuántas quemaduras luego que les han tocado por sopas, o sea, por líquidos calientes, de encima, café. Y un error muy común es, por ejemplo, ahorita como se ve el niño ahí, los sartenes tienen mangos. O sea, y el mango nunca debe estar apuntando hacia afuera, ¿no? Pero bien común que la mamá no se fijen, llega el niño, lo jalan y se echa aceite caliente, ¿no? O algo lo que tenga ahí. Entonces, sí. O sea, sobre todo la pediátrica, pues muchos tienes un accidente. Y pues la biología, ya como nos dijimos, pero las técnicas pueden ser por líquidos calientes, por llamas, por sólidos también calientes, vapor o frío extremo. Las eléctricas van a ser por voltaje. Las químicas pueden ser por ácidos o por alcalinos y como sobre todo productos de limpieza y radiación, por la radiación ultravioleta. Y en menores de 5 años lo más frecuente es el escaldador, que es lo que dice el doctor, que es una técnica que cuando caen los líquidos calientes se hace el escaldador. Y bueno, para empezar a explicar la fisiopatología de las quemaduras, primero vamos a ver unas particularidades fisiológicas de los pediátricos. Sobre todo la vía aérea es más estrecha y es más chiquita y es de forma cónica. Por eso, en el momento que usted tenga un edema, se va a batallar más en intubar. Entonces, va a poner más riesgo de obstrucción por medio. Anatómicamente, digo rapidito, acuérdense siempre que tú eres un niño chiquito, sobre todo lactante menor o recién nacido, esa forma cónica es la que hace que ustedes puedan ver un hoyo o una cavidad grande, ¿no? A nivel de la epiglotis, de las cuerdas bucales, que no le quedan. Entonces, por eso es muy común que de repente digan, es que no me pasa, pero ahí estoy, ¿no? Entonces, siempre consideren que ya la vida de adulto ya se vuelve más cítrica. Y la de neonato, a veces nacido es cónica, entonces es bien común que puedan tener un tubo mucho más chico del que aparenta que le quede, pero es por eso. Y en el sistema respiratorio, los bronquiolos son más maduros y tienen una mayor frecuencia respiratoria, por eso también
pues son más propensos a tener lesiones por inhalación. El sistema cardiovascular, normalmente los pacientes van a tener una frecuencia cardíaca más alta que cualquier adulto, y es normal que se les empiece a subir cuando cambia su gasto cardíaco, y no se tenemos que guiar por la frecuencia para estar guiando la reanimación. El sistema nervioso, la valvula mesencefálica es inmadura y por eso tiene más riesgo de edema cerebral. El sistema inmunológico es más inmaduro también y tiene mayor riesgo de infectarse por esa quemadura. Y la piel es más delgada y tiene mayor superficie corporal, por eso esto los hace más propensos a cuando tienen quemaduras, que tengan hipotermia también, o que tengan quemaduras muy profundas. Pero también esta parte de que sea más delgada los hace que sea más fácil cicatrizar que en comparado con un adulto. No sé si traes algo al respecto, pero lo de la frecuencia cardíaca es importante porque en el paciente gran quemado hay una liberación de mediadores inflamatorios. Entonces, la parte donde dicen no te debes de guiar solo por la frecuencia cardíaca es porque pueden también tener mucha respuesta inflamatoria sistémica y eso te da la frecuencia cardíaca elevada y no necesariamente la parte líquida. Pero en pediatría lo primero que pensamos son necesitar taquicárdicas que van a ser hipovolémicas. Entonces a lo mejor le pasan volumen y le pasan volumen y no mejora la cardíaca. Entonces es algo que va a pasar a lo mejor en unas 24 horas conforme esa respuesta inflamatoria va a ser. Y bueno, si la fisiopató se da una respuesta local y una sistémica. La local va a ser por la quemadura en sí, se da la quemadura y queda un daño celular. Después del daño celular se liberan todos los mediadores inflamatorios y en ese mismo lugar se da la vasodilatación y aumenta la permeabilidad capilar, que es lo que va a dar proteínas y agua y nutrientes. Y ya después, como ya dije hace rato, sobre todo cuando tiene más del 10%, va a ser la respuesta sistémica, que ahorita igual es la mejor, pero en un paciente animado cuando tienen un choque va a ser combinado, va a ser un componente hipovolémico, distributivo y característico. Y también algo importante es el edema. El edema es algo que inicia desde que se da, casi desde que se da la lesión y va progresando hasta las 48 horas y puede ser edema en vía aérea, en pulmones, en cerebro, extremidades y va a comprometer la perfusión de todos los músculos. Y ahora, como ya vimos, son esos tres componentes, pero lo primero es que va a iniciar una respuesta inflamatoria sistémica que se van a liberar mediadores, los más importantes que son las interleucinas y el TNF-alfa. Y se va a activar toda la cascada de coagulación, el sistema de complemento y una respuesta inflamatoria sistémica. Y lo que va a pasar es que va a haber una hipoperfusión, que es en sí por lo que se da el choque, y va a haber un hipermetabolismo. Va a disminuir la entrega de oxígeno a los tejidos y se va a entrar en un metabolismo anaerobio. Y por ese metabolismo anaerobio se va a empezar a aumentar la producción de lactato y disminuir la producción de ATP. Y todas esas bombas que funcionan por medio del ATP van a empezar a funcionar y se va a empezar a acumular electrolitos y agua que genera daño celular y esa disfunción metabólica. Primero, pues el daño a la barrera endotelial es lo primero que se da un daño entre las células endoteliales, en los espacios paracelulares, el epitoqueleto, en las cadeninas y en el glucocáliz endotelial. Y todo esto hace que se aumente la permeabilidad capilar y es lo que nos va a dar el edema. Bueno, antes de que avances, acuérdense que hay un concepto importante, ¿no? Que tú mencionas mucho en terapia intensiva, que es el volumen intravascular efectivo. Cuando hay daño del endotelio, ¿no? En general, ¿no? Que muchas veces lo decimos como glucocáliz o pérdida de glucocáliz, es lo que se menciona mucho en el estado de choque séptico, ¿no? Es donde más se ha estudiado o se menciona. Si hay pérdida de la integridad del endotelio, eso quiere decir que el líquido que ustedes administren no necesariamente se va a quedar en el intravascular. Ahora, eso no quiere decir que por el hecho de que se fugue, el paciente no necesita que ese líquido llegue a los órganos, ¿no? Entonces, se vuelve complejo porque al final de cuentas, en un esfuerzo de tratar de alcanzar o ganar de la pérdida de líquidos o la fuga al tercer espacio, ustedes van a administrar mucho líquido. Si no administran ese líquido, el paciente va a entrar en anuria, va a entrar en hiperfusión y va a empezar a perpetuarse el mecanismo que mencionaba, ¿no?
Entonces, aquí es importante que no le tengan miedo a la administración de líquidos. ¿Se va a jugar? Sí, se va a jugar, pero si no le dan líquidos, o sea, por hipoperfusión, entonces, nada más que lo tengan en cuenta, ¿no? Sí o sí se les va a jugar, ¿no? Sí, es lo que viene en todos los artículos, como que si le damos muchos líquidos, podemos llegar a pasarnos y generar, o sea, ayudar a que se esté haciendo más edema y perjudicar. Pero también si es menos, pues seguimos perpetuando toda la inflamación. Entonces, es ese punto medio y por eso lo van a vigilar, porque es parte del tratamiento de la cirugía. Y también en la parte del miocardio, que esta sería como la parte del choque cardiogénico, es que los mediadores que están implicados es el TNF-alfa, interleucina 1 y 6 y las presas reactivas de oxígeno. Esos hacen que daño directo sobre el miocardio, que haya una disminución en la contractilidad, la apoptosis de los miocardiocitos y que haya menor sensibilidad ventricular y alteración en el llenado de Asperger. Igual, ahorita lo vamos a ver más, pero todo esto es como contrario a la respuesta que también está pasando por la liberación de catecolaminas, por toda la respuesta inflamatoria, que está haciendo que aumente la contractilidad, pero al mismo tiempo el miocardio no está siendo funcional y no se está dando ese llenado efectivo. Ok, antes de que avances, ¿cuáles son los componentes del gasto cardíaco veloz? La presión cardíaca, el volumen. Ponle una letra arriba, ya lo tienes, solo lo tienes. Función, volumen latido, volumen sistólico. Entonces, ¿qué compone el volumen latido? Ya sabes que la veces que late el corazón por el volumen latido, ¿no? ¿Y qué componentes pueden influir en ese volumen latido? Si lo tienes ahí, dilo. Ok, esa es una. Si no la poscarga, ¿la qué? La precarga. Y si no la precarga, ¿qué es? ¿Dónde está la diapositiva? Entonces, precarga, la bomba y la poscarga, ¿no? Entonces, por lo que ustedes lo entiendan así, porque al final de cuentas, como dice Ana, si la frecuencia cardíaca está aumentada, ¿no? Suponiendo que sea un componente para tratar de compensar el gasto cardíaco, pero ustedes están hipovolémicos, ¿no? Que tienen una volumen intravascular efectiva disminuida, entonces no va a servir de nada que se taquicárdico, ¿no? Porque no tiene nada de volumen que llevar. Ahora ustedes ya administraron volumen, ¿no? Entonces dicen, bueno, ya sé que el paciente está compensando la frecuencia cardíaca, ya administré volumen, pero aún así no está respondiendo. Entonces, una cuestión como muy intuitiva que van a hacer es decir, bueno, a lo mejor hasta está hipotenso, le voy a poner un vasopresor, ¿no? Le voy a poner una epinefrina o con lo que sea. Entonces, si ustedes se van solamente con esa situación, pero parte de su mecanismo por el cual hay un bajo gasto cardíaco es la bomba, entonces probablemente le van a terminar perjudicando más que ayudando, ¿no? No quiere decir que no les va a servir a recordar cierta mejoría a las recetas vasculares sistémicas si eso está teniendo una relación con el bajo gasto. Pero si no toman en cuenta o no conocen que parte de la fisiopatología de un gran quemado es que puede haber depresión miocárdica, nunca van a empezar a entrar un inotrópico. Y a lo mejor lo que necesita su paciente no es mejorar las resistencias vasculares sistémicas, es ayudar a mejorar la bomba y eso por ende les va a ayudar a movilizar el volumen que está llegando al corazón. Entonces, eso es importante, siempre se piensa, ¿no? Cuando hay un paciente quemado, hay disminución de la contractilidad, lo ideal y lo más fácil y sencillo, que actualmente sí lo tenemos, pero casi nadie lo hace, es alarme el ultra. Alarme el ultra, pónganselo ahí donde la ventana que les dé. Lo único que tienen que ver es, ok, sí, efectivamente el corazón se ve que está con hipocontractilidad, o sea, se mueve poquito, pero ya tienen una herramienta suficiente, más una geometría que tienen un paciente que tiene una reserva venosa bajita, tiene lactato altos, tiene acidosis metabólica, más la imagen que tienen ustedes en el eco, digo, sin hacer mediciones, no solamente le puse el eco y el corazón un poquito, pues ya intenté, ya le puse el volumen, ya le puse el vasopresor. ¿Qué les parece si lo intentamos con un inotrópico? Y a veces lo van a hacer de manera indirecta, a lo mejor no lo van a estar pensando y le van a decir, pues ponle adrena también. Y ya con la adrena y con la norepinefrina, a lo mejor le están dando cierto efecto también inotrópico, ¿no? No es a lo mejor el medicamento ideal, pero entonces, eso es importante que se les quede. Cuando hay una quemadura importante, la fisiopatología
puede haber disminución del gasto cardíaco o depresión miocardial, ¿no? Y pues estas son las como consecuencias que va a dar hemodinámicamente. Va a disminuir el volumen intravascular, por lo que dijimos que va a estar en el extravascular. Va a disminuir el retorno venoso y por eso mismo disminuye la precarga. Pero las resistencias vasculares sistémicas van a estar aumentadas, entonces la postcarga es la que va a estar aumentada y por eso va a terminar bajando también el volumen sistólico y el gasto cardíaco. O sea, si lo ven de esa manera, o sea, le están analizando volumen, está bien. Pero si tienen aumento en la resistencia vascular sistémica, ¿no? Y que se comporte como el choque hiperdinámico, por decirlo así, ya tiene volumen y aparte le pierdan más la llave con el vasopresor, a lo mejor no es como la estrategia más útil, ¿no? Sí, aquí dice más veces como igual cuando va a ver el cardíaco se sensa por todos los vasoreceptores y por la misma respuesta inflamatoria que tenía y está más activado el sistema nervio-simpático y por eso hay más catecolaminas, hay más aumenta la frecuencia cardíaca y se trata de aumentar la contractibilidad y las resistencias vasculares periféricas y por eso en el aumento de la precarga, como ese corazón no tiene la suficiente contractibilidad, está tratando de vencer todavía más presión para vencer esas resistencias sistémicas y de todos modos no se puede llenar lo suficiente porque tampoco hay precarga que llegue para que se llene. Entonces es como todo un... Sí, o sea, imagínenlo así, es una cubeta que tienen vacía, o sea, porque no le está llegando un volumen adecuado. Esa cubeta no está teniendo la suficiente fuerza para vaciarse, suponiendo que le estuvieras tratando de mejorar. Y la otra es que si esa cubeta está conectada a una manguera que tiene un espacio muy pequeño, pues todavía vas a tener que apretar más para que salga. Entonces, al final de cuentas es fijarse cuál es el problema principal de su paciente para tratar de abordar el choque de esa manera, ¿no? O la hipertensión. Entonces, por eso les comento que a veces pensar que el puro vasopresor te va a ayudar también puede ser contraproducente, ¿no? Porque está haciendo que la bomba lata sobre algo donde tiene poco volumen, dándole más resistencia, más trabajo, ¿no? Y bueno, continuamos. Y también hay una afección renal por pues, la hipovolemia o la falta de volumen, va a haber disminución del flujo sanguíneo renal y eso va a disminuir la filtración glomerular que puede llegar ya, si persiste esa hipoperfusión, a necrosis tubular aguda o lesión renal aguda, que por eso también es muy importante vigilar la diuresis cuando estamos haciendo la renovación con los líquidos. Algo que nos decían a nosotros, ¿no? Que muchas veces no necesitas, realmente podrías sacar un paciente gran quemado sin gran cuestión tecnológica, ¿no? Sin gran autorización. Algo que nos decían nosotros en terapia intensiva, como dicen mucho, es que el gasto o la diurética o el gasto urinario es el gasto cardíaco de los pobres. Si un paciente no te orina, quiere decir que hay una hipoperfusión más probable. Aquí es muy importante en el gran quemado, porque al final de cuentas, como tiene mucha fuga de tres partes, ¿no? De generar luego el metado fluid creep, de generar adelante, ¿no? Que es prácticamente son de las pocas patologías, incluida la situación diurética y la pancreatitis, a lo mejor que se me ocurre, que la administración de líquidos va a ser más alta de lo que habitualmente la manejas, ¿no? Si tú a un paciente que tiene gran fuga de tercer espacio no le das un buen volumen intravascular y le agregas el vasopresor, le vas a generar todo lo que viene aquí, ¿no? Vas a cerrar más la llave, vas a fregarte el riñón y vas a generar una lesión renal aguda, ¿no? Entonces, aquí la idea no es como, súbele más a la corriente, ¿no? Es que échale más agua, o sea, asegúrate que te orine, ¿no? Y si no está orinando, es que te escuchen, ¿no? Entonces, aquí sí está, como a veces muchas veces el video que les enseñan a los pacientes, pero aquí no. Aquí sí pongan el líquido, ¿no? Y este es como un resumen de todo lo que pasa en todos los temas para señalar que es un hipermetabolismo en todo el cuerpo, un estado de catabolismo también, que por la ligadura se va a alterar el sistema nervioso central, va a aumentar el sistema nervioso simpático y por eso mismo aumenta las catecolaminas, aumenta la insulina, pero también aumenta las citocinas y el glucagón. En el corazón, pues puede aumentar la frecuencia cardíaca, aumenta el consumo de oxígeno. En el riñón va a haber aumento de amonio, aumento de la pérdida de nitrógeno. En el intestino puede haber
atrofia de la cadena intestinal, porque tampoco le está llegando, también es algo perjudicado y puede solo colaborar a que haya una inmunización bacteriana y que colabore también a una sepsis que entre el paciente. En el tejido adiposo empiezan a aumentar la lipólisis y aumentar los triglicéridos, también por eso van a tener una hipertriglicemia. Y en el hígado aumenta la gluconeogénesis, la gluconeólisis y también los complejos lipídicos, que eso hace que tenga la hiperglicemia y la hiperlipidemia. Y en el músculo, como también es un estado de catabolismo, va a aumentar el lactato y va a haber proteólisis, por eso empiezan a perder muy rápido mucha masa muscular y eso también les afecta en la rehabilitación. Y pues todo esto va a llevar a todo el catabolismo y a la disfunción nuclear. Yo le quedamos un tip rápido. Aquí en el quemado, su respuesta al manejo no va a ser ni la taquicardia ni la hipertensión, va a ser la uresis. O sea, ustedes no se desesperen si llegan a ver que le están dando manejo. Es que sigue taquicárdico, doctor, y no se comete que no se va a quitar. O sea, por esa descarga de catecolaminas. Entonces, si su paciente está orinando, a pesar de que esté taquicárdico, inclusive va a estar a hipertenso, está bien. O sea, y esa respuesta de catecolaminas va a ir disminuyendo. O sea, solamente da la oportunidad de que pase, ¿no? O sea, probablemente va a tener los 170 cardíaca durante 24 horas. Sí, y no vas a poder hacer nada. A lo mejor te ayuda un poquito la sedación, lo que le llegas a poner, pero oye, prácticamente, y eso no quiere decir que estás haciendo lo malo, sino simplemente es esa descarga o esa respuesta por el lado. Y bueno, ahora las primeras medidas que se tienen que hacer, sobre todo como en urgencias, es pues retirar la fuente de calor, y eso normalmente pues, lo van a hacer los familiares. En el momento que llegue a urgencias, pues retirar la ropa y los accesorios, porque esa ropa puede estar muy caliente, muy fría y puede estar generando más humedad en las quemaduras. Si nos llegan dentro de las primeras 3 horas de la quemadura, se tiene que enfriar la piel por 20 minutos con agua fría, no muy bien, pero sí con agua fresca, cubrir, limpiar la zona y cubrirla con un material seco y prevenir la hipotermia. Obviamente no apellido. Para agregarlo con productos estériles, no. No, sí. Y lo que no debe de hacer, porque es todo lo que a veces nos llega a quedar en la ropa, que ponerle hielo, ponerle mantantal, guilla, todos los remedios caseros, porque sobre todo el hielo pues va a hacer una vasoconstricción en el lugar que se ponga y va a profundizar la lesión y colaborar a que haya más hipotermia. Y lo que tenemos que hacer pues, es la evaluación inicial, el rango de evaluación pediátrica y el ABCDE, que ahorita lo vamos a ver paso por paso. En la vía pues, tenemos que verificar que no haya ciertos signos que son quemaduras en cara o en el cuello, que se escuchamos en el escritor, que haya punto como purito, carbonáceo, que eso nos va a indicar que hay una inhalación de monóxido de carbono, edema de la lengua o de la vía aérea y alteración de la conciencia, porque esto pues, puede indicarnos que necesita una intubación temprana antes de que, como ya les mencioné lo del edema, antes de que ya llegue a este punto donde tiene edema y no se puede intubar, o sea, es más difícil de intubar. Y todas estas son indicaciones cuando hay una quemadura facial, nos indicar que haya alteración del estado mental, que haya rompida progresiva o edema orofaríngeo que también que va progresando, dificultad respiratoria, hipoxemia persistente, evolución rápida del edema y que se necesite un traslado y que tenga riesgo de degradación. Aquí, sobre todo, la palabra importante es lo de la evolución rápida del edema, ¿no? Yo no digo que tengan que intubar a todos, o sea, por ejemplo, si llega un paciente que saben que estuvo en un accidente por quemadura, que se quemó la casa y llega, y tú ves que a nivel de fibritas y vía aérea, ves que hay, como dicen, carbonáceo, hay restos ahí, ¿no? De que puede haber quemadura de vía aérea. Una de las recomendaciones que te dicen es que lo intubes. ¿Por qué? Porque al final de cuentas ese edema puede progresar tan rápido que al momento de que tú te des cuenta que tienes dificultad respiratoria ya no lo vas a poder tomar. O sea, va a estar tan cerrado que va a ser muy difícil. Ahora, yo no digo que lo hagan en todos los pacientes. Va a depender mucho de qué tan al pendiente y qué tan pegados esté con el paciente. ¿Para qué? Para poder detectar si empieza con estridor, tiene ronquera progresiva. Ahí es donde a lo mejor sabes que pues, llegó de cierta forma y pasan 2 horas y el paciente se escucha peor, se está cerrando, mejor lo intubo antes de que sea demasiado tarde.
Y la otra es con las quemaduras que dices a nivel facial o cervical. ¿Por qué? Dice quemadura de cara o cuello. Ajá, pues porque van a tener afectación de la vía aérea. No tanto por el edema, sino porque van a tener quemadura. Eso puede ser una, y la otra hay que considerar el tipo de quemadura, ¿no? Porque si tienen una quemadura. O sea, si tiene una quemadura superficial, a nivel de cuello también pudiera ser un problema para el cuerpo, ¿no? Entonces, además consideren cualquier indicación de que hay quemadura de vía aérea, o lo intuban en ese momento porque a lo mejor van a andar ocupados y nadie se va a dar cuenta, o lo vigilan muy bien y tienen todo listo para intubarlo, no sé, después de que, o sea, no se esperen a que pase. Y pues igual estos son los signos que tiene una lesión inhalatoria, que son los prácticamente los mismos: aumento de las secreciones, mucoso, que tenga broncoespasmo, atelectasis o obstrucción, y la radiografía normalmente se va a ver normal en las primeras horas. Y el manejo respiratorio es normalmente para todos les ponen oxígeno medicado y están vigilando porque ellos controlan con la frecuencia cardíaca, el trabajo respiratorio. Y menciona que se puede hacer una broncoscopía, que eso ya es más, o sea, no se tiene que hacer en todos, pero pues te ayuda a confirmar una lesión de la vía aérea. Y en la intoxicación por monóxido de carbono es de las como más comunes, sobre todo cuando son incendios en lugares cerrados, y cuando tenemos que sospechar es cuando hay cefalea, que hay alteración de la conciencia, náuseas, vómito, y el diagnóstico se hace con la carboximoglobina. No sé si aquí tenéis, pero decía como, en todas partes decía como que era muy fácil que te tomas un agaso y en la gaso te sale la carboximoglobina. Y el tratamiento es efectivo al 100% hasta que vaya disminuyendo la carboximoglobina. La parte importante es eso, ¿no? Que la glucosimetría convencional puede ser básicamente normal, porque no es de la hemoglobina. Entonces, si tienen la sospecha, dejen el oxígeno, no le afecten nada, porque no va a llegar el inteligente que les va a decir que se cura bien. Y también está la intoxicación por cianuro, que igual es en espacios, son todas en espacios cerrados. Y puede haber acidez láctica, hipotensión, coma, convulsiones. Y igual el antídoto es la hidroxicoalamina. Ok, entonces le va a hacer otra pregunta. ¿Por qué le tienes que echar el oxígeno alto? ¿Por qué? ¿Por qué le tendrías que echar el oxígeno alto? Para que le gane a la carboximoglobina. ¿Y qué tan afín es? Es que es más afín la carboximoglobina al oxígeno que el oxígeno. ¿Cuántas veces? Ay, no recuerdo. ¿De acuerdo? ¿No sé cuántas veces? No recuerdo exactamente si es 20 o 200, pero es bastante. Voy a ver la tabla. Iba a decir 20, pero creo que es más. Entonces, por eso sí tiene que competir. Entonces, por eso le hacen el 100% para que compita con la hemoglobina y puedan pegarse el oxígeno a la hemoglobina. Si no, nunca va a mejorar. Y también están en la parte de la B, tenemos que valorar la mecánica ventilatoria, y eso es lo que habíamos dicho de las lesiones circunferenciales, pero también hay como pueden tener cuello, también pueden tener en el tórax, y vemos que tiene quemaduras en la parte torácica o en la espalda, puede que haya que esas quemaduras sean circunferenciales y estén alterando la mecánica de ventilación, no tanto de que tenga edema en la vía aérea, pero que no se puede expandir ese tórax por las lesiones. Y se puede necesitar que haya una estrategia drástica, que es cuando les cortan para que se libere el espacio. Sí queda claro ese concepto, ¿no? O sea, una cosa es lo que ocurre dentro, ¿no? En toda la vía de comunicaciones, y otra es lo que ocurre a nivel de la púa del espacio de la piel. Y todo eso genera un efecto mecánico, ¿no? O sea, no te deja respirar así, tienes todo matizado en la caja torácica, y eso puede ser una causa suficiente para que el paciente entre en insuficiencia ventilatoria, más que nada porque no puede. Exacto. Y en la parte de la C, que es la evaluación circulatoria, tenemos que, primero que nada, pues, tener los dos accesos vasculares de buen calibre, si no, una acceso intraóseo, si no se puede, vigilar la frecuencia cardíaca, la presión, los pulsos, y sobre todo, pues, que vimos la obesis, y en los laboratorios el lactato, el exceso de gases.
En la parte de la D y la E, en la D es valorar el déficit neurológico, el estado de conciencia y la exposición, es quitar lo que dijimos, quitar toda la ropa y ahora sí empezar a calcular la superficie corporal. ¿Qué más? Y por eso tenemos que quitar todo para ver si todo lo que está quemado. Y aquí es donde vamos a empezar a clasificar las quemaduras. Se clasifican por la profundidad. Son 4 en total. La primera, la de primer grado, es la superficial. Esta solo está dañando la epidermis. Van a ser las nada más lesiones rojas, secas, muy dolorosas. Estas son como cuando la gente se quema por el sol. Luego, el grado 2 se divide en superficial y profundo. La superficial solo va a abarcar la epidermis y la superficial. Esas también van a ser muy dolorosas. En la de segundo grado, pero es profunda, esa ya es la dermis profunda y aquí ya van a estar perdiendo sensibilidad. Y la de dolor total, que abarca toda la epidermis y la dermis. Y ese es como una amplitud. Vamos a explicar que son las 4, pero la primera es la superficial, que la primera es la que no va a tener ampollas, y la de segundo grado es la que ya van a tener ampollas. Y la de cuarto grado, esa se clasifica como ya el espesor total y que afecta a otra parte que es como ya sea músculo o hueso. Y en este cuadrito también dice que normalmente después del segundo grado es cuando puede que necesiten una intervención quirúrgica como una degradación, sobre todo las de espesor total. El segundo grado de espesor total es la que, profundo, es la que ya necesita una intervención. Y el cálculo de la superficie corporal quemada se puede dar por varios métodos. El que más se usa en pediatría es el Lund-Brauer y la regla de los 9 se usa en adultos, pero nosotros lo podemos usar para los adolescentes. Y este es el de Lund-Brauer, el que está de este lado, que el Lund-Brauer se divide por edades. La mayoría de los que sí tienen un numerito es porque son fijos. Pero los que tienen una letra, estas se dividen por edades, porque en la cabeza hay niños chiquitos que tienen una cabeza, entonces no va a ser lo mismo que un niño un poquito más grande, entonces por eso va cambiando. Y esa es la regla de los nombres, que esos sí son fijos para todas las edades. Igual aquí está otra, que estas son como ya fijos, pero por rangos de edades. Y es importante que calculemos, que tengamos una medición precisa de la superficie corporal, porque si tenemos una sobreestimación, vamos a tener un exceso de líquidos que le vamos a estar tratando y vamos a colaborar a que se haga todo el edema. Y si es una subestimación, pues vamos a colaborar a que tenga un déficit y tenga hiperfusión. Sí, bueno, menos que los dejen de ver, ¿no? O sea, que dejen el manejo y ya se olviden de ellos. O sea, yo creo que cuando hay una sobreestimación se van a dar cuenta de que eventualmente si tienes un riñón sano, el paciente va a estar orientando la vida, ¿no? Entonces, pero es importante que lo clasifiquen bien porque al final de cuentas, si calculan cualquier fórmula de déficit de líquidos en un gran quemado, es mucho volumen. Entonces, sí. O sea, le van a pasar demasiado líquido, ¿no? Entonces no tiene caso en muchos, ¿no? Sobre todo esos que están en ese 10%, así son muy bonitos. Pero sí, por eso es importante tener una buena clasificación. También, no me acuerdo de lo que puse, pero no todas las quemaduras se deben de como sacarle la superficie corporal, o porque puede estar quemado como dijo de que por quemaduras sangre y todo el cuerpo, no, por eso le vamos a salir eso. Entonces, ¿a partir de qué grado? Del segundo. Del segundo grado en adelante es cuando se van a pegar a... Pues, sí, pues, lo que le decía, pues a lo mejor tienen mucho, pero son quemaduras superficiales bien caso. Y el tratamiento es la reanimación hídrica, lo ido como que más se usa o el indicado es el engarlamiento, que es la solución germa. Y se supone que la reposición se debe iniciar o se debe calcular desde la hora en la que te dio la quemadura, no en la hora en la que nos llega. Pero pues a veces también es difícil esto de saber cuándo fue exactamente la de.
Y hay varias fórmulas por las que se puede calcular los líquidos que le vamos a dar al paciente, pero la que más me gusta es la fórmula de Farland, que son 4 mililitros por kilo por detalle de ejercicio corporal quemado. De esto que nos salga, la mitad va a ser en las primeras 8 horas y la otra mitad va a ser en las otras 16 horas. Y pues ahí les puse como un ejemplo que un niño de 20 kilos con 20% de superficie corporal le van a tocar 1600 mililitros en 24 horas. La mitad se falta en las primeras 8 horas, son 800, y lo demás en las siguientes 16 horas. Y los objetivos de la reanimación es que pues, clínicamente esté con un estado mental adecuado, con una perfusión periférica adecuada, que el lactato vaya disminuyendo y mejore la pedotis, y la diuresis que esté entre 1 a 2 mililitros kilo. Sí, no sé, que llegan 4 horas de la quemadura. Pusiste otra vez de la quemadura. O sea, dices que las primeras 8 horas, pero si el paciente llega a las 6 de la tarde y la quemadura ocurrió a las 2, por ejemplo. ¿Cómo se va a pasar? ¿En 4 horas? En teoría sí. En teoría sí debería pasar en 4 horas. También es importante lo que te dice atrás. Ajá. De que la graduación de la es de la hora en que ocurrió la quemadura, no es de la llegada. Entonces, cuando se vuelve muy cercano, ¿no? O sea, el paciente llegó a las 6 horas, 6, pues le vamos a hacer un volumen de 8 horas en 2 horas, pues está muy excesivo. Pero en teoría lo que debe ser, o sea, si el paciente ya tiene 3 horas total que paró, o sea, aunque sea el volumen o la mitad, te va a pasar en las 6 horas que le faltan, ¿no? Pero son un punto de partida. Entonces tú inicias eso y ves que tu paciente no orina, probablemente lo necesita. Si ves que empieza a orinar mucho, pues ahí te vas a ir bajando. Entonces, nomás como que la cálculo inicial, ¿no? Como para no quedarte corto. Digo, no porque claro eso, ¿no? Porque sí es importante que sepan que es. A partir de que llega, le pasas la mitad en el tiempo que te quede. Este es un esquema que ahorita lo voy a sacar, pero este esquema es en adultos, pero pues también se puede aplicar para niños. Dice como llamar al médico porque es como para personal de enfermería, que si están alterados los signos, pues ya tenemos que actuar en los signos vitales, ¿no? Pero si está el paciente quemado con los signos vitales estables, tenemos que la mencionada diuresis, que en otra tablita que era así como porque viene por mililitros como en total en la hora, pero eso es por kilo por hora. Y dependiendo de cómo esté la diuresis en la primera hora, vamos a, por ejemplo, si está a menos de 0.5 mililitros por kilo, vamos a aumentar la velocidad que tenemos de infusión de las soluciones a 20%. Si está entre 0.5 a 1, se tiene que aumentar 10%. Si está entre 1 y 2, se tiene que dejar como está. Y si está más de 2, se puede disminuir la velocidad a 10%. O también irla disminuyendo cada media hora, 10%, y como vigilando otras cosas. Yo me quedaría, o sea, si quieren quedar con algo que sea un poquito más sencillo, quédense con que el paciente tiene que estar orinando entre 1 a 2 mililitros por kilo. Si quieren, váyanse así como viene, ¿no? 1 a 2, 0.5 a 1, menos de 5. Y acá, quédense de 1 a 2, 2 a 4, o más de 4 o más de 5. Entonces, yo haría esta pequeña división para tampoco exagerarme a lo mejor con la cuestión de la emoción. O sea, si está entre 1 a 2, o entre 2 a 4, todavía dices, bueno, le voy a bajar el 10%. Pero no me voy a ir tan intenso, a lo mejor como si estoy orinando 4 o 5 por hora, a lo mejor dices, bueno, ya, o sea, ahí sí definitivamente tengo que bajarla más. ¿Qué más? La otra parte es eso, que si ya vimos que a la hora está en metas, sí, bueno, 2 horas, tenemos que estar evaluando la diuresis cada hora. Entonces, si a las 2 horas estamos, no está orinando nada, tenemos que ya ver como otras causas de por qué no orinamos, y ya le estamos pasando, y ya le aumentamos la velocidad y de todos modos no tuvo diuresis, tenemos que pues, ver otras cosas, si está bien las ondas, si están bien los signos vitales, todo. Y si la velocidad en la que si la diuresis está bien entre 1 a 2 y estamos dejando la velocidad
estable, no lo estamos moviendo, ya pues podemos valorar si se le inicia como otro tratamiento. Como que feliz. Lo de la fórmula de Carnal es aparte de los requerimientos basales. Entonces, agregarle a los requerimientos basales que son por polidencia. Y si requiere aumentarle, en las 2 horas le estamos aumentando varias veces la velocidad, podemos ya pensar, igual también son las mismas como checar que la esté bien y todo eso, pero tenemos que considerar que se use algo mínimo. ¿Cada cuánto le miden la glucosa a un paciente con citosis diabética? ¿Cuánto se hizo eso? La glucosa. La glucosa. ¿Sí? Cuando tengan un gran quemado, la OMS me dice cada hora. ¿Por qué? Porque va a ser muy. Digo, les di el ejemplo porque eso sí yo sé que lo traen les va a tocar un gran quemado a lo mejor en urgencias. Si ustedes no lo especifican en la enfermería, son capaces de disminuir la obesidad. Okay. Entonces, en el paciente gran quemado es importantísimo que la obesidad sea horaria. Si no lo hacen ellos, lo hacen ustedes. O sea, pero si llega un paciente gran quemado, no hay que enterar de que le iniciaron los líquidos por parla, se les olvidó, se fueron a hacer quién sabe qué, hay comilonga ahí en urgencias y nadie se acordó, ¿no? Y a lo mejor no tiene caso, o sea, me explico, o sea, es como si mencionas lo de que tenemos que estar vigilando la obesidad y si no lo estás vigilando de manera horaria, a lo mejor ya tienen peor tantito, ¿no? A lo mejor dices, bueno, si tú sabes que esto puede ocurrir, ¿no? Que es a lo que ibas y el paciente tiene orinando, no sé, o sea, pero si ya tiene orinando más de 3, 4, 5 horas, 5 minutos kilogramo, o sea, porque no lo has bajado. A lo mejor vas a favorecer que haya más jugadas del espacio donde no es necesario. Y la otra es que no orine, o sea, por tantito. Pasaron 5 o 8 horas, es que eso es lo que tocaba el 4 minutos. Y nada de orina seco, así, algo y toma la gasometría y todo hipóxico. Entonces, tan sencillo de haber estado vigilando y subirle 10%, o déjenlo en la enfermería, si orina menos de tanto, lo pueden dejar hasta sin indicaciones, ¿no? Ya se no lo hacen cosas. Se van con la jefa. Pero, eso es muy importante, ¿no? La uresis en pacientes quemados tiene que ser horaria, sí o sí. Bueno, esto termina de ver el fluid creep, que es la administración de líquidos que se va aumentando. Cada vez vamos agregando más líquidos hasta llegar a las consecuencias, que puede ser edema pulmonar o cerebral, un síndrome compartimental, edema de la diarrea, y normalmente porque sobreprimamos la producción corporal o porque estamos como pasando polos o cargas de solución sin considerar la velocidad a la que estamos pasando o sin cuantificar la veces. Sí, o sea, lo que necesita el paciente, y la obesidad va a ser su gran aliado, es como que de ahí va el diagnóstico, y no hay una especialización, está claro todos. Albúmina de manera general, no iniciarla en las primeras 6 horas. La primero, antes de pensar en iniciar albúmina, asegúrense que no están cortos de líquidos. Y a pesar de eso, como decía ahí, ¿no? Que ya le subiste un mundo de líquidos, ¿no? Y a pesar de su orina, a lo mejor ya puedes considerar pasar soluciones con albúmina, no al principio, después, para tratar de evitar el creep. Entonces, después de 6 horas medimos albúmina. No, te pones. O sea, no vayas despacito. O sea, como. Es nomás como coloide, o sea, para tratar de mejorar la perfusión sin necesidad de tanto líquido, para poder disminuir la cantidad de líquidos totales. Pero la recomendación es que primero agote los cristaloides. No vaya al paciente y, yo con la albúmina no es porque es más potente, no. O sea, es cristaloides, súbele, y si no mejora, y ves que tu goteo a lo mejor ya está a 300 mililitros por hora, 400 mililitros por hora, y el paciente no mejora, pues bueno, va a dar albúmina porque yo sé que si sigo en este goteo lo va a terminar teniendo y va a ser compartimentable seguramente. Esta es una tableta de que vienen las diferentes fórmulas con las que se puede calcular los líquidos. Que la primera que les expliqué yo, la de Barlow. Luego está también la Galveston Trainers, que esa es una de las que también usamos. Las otras dos no se había escuchado hablar. Pero pues ahí explica cómo se calcula y qué parte se va a las 8 horas o las 16 horas. Por ejemplo, aquí dice a partir de las 12 horas, ¿no? Entonces,
Pero, o sea, nunca al principio, pues, o sea, la idea es que no cuando vayan con la comunidad. Yo personalmente uso más Carcassonne, ya que lo entiendes, está. A ver, digo, o sea, será mi escuela, ¿no? Pero sí, lo que no se nos olvida, pues que es como el extra más el mantenimiento, ¿no? Eso es lo que siempre le falla. Y la superficie corporal quemada, ¿no? No la total. Entonces hacen ahí su regla de tres. Si tiene 20% de quemadura y el paciente tiene. No, superficie corporal de 2. Ajá, no sé, o sea, es una regla de tres. Bueno, vamos a hacer más fácil, ¿no? El paciente tiene, que te gusta, el 1.50 de superficie corporal y tiene 20%. Entonces, la superficie corporal quemada va a ser 10. Digo, punto 1. ¿Cómo? Tiene un punto 5 de superficie corporal. Punto 5 de superficie corporal, Y tiene 20%. Entonces, ok, pues sí. la superficie corporal total quemada va a ser punto 1. 5 de superficie. Punto 1. Ajá. Ok. ¿Sí, okay? O sea, no es. Eso multiplica por ese punto 1. Ajá, exacto. Es. Ah, ok, ya entendí. Sí, lo sé. Ya No. Bueno, tiene superficie corporal de 1. Su 100% es Ah. 3.5. Sí, está más fácil si lo digo, perdón. Tiene superficie corporal de 1 y tiene 30% de superficie corporal quemada, entonces punto 3 va a ser lo que voy a multiplicar. Más el requerimiento vasoconstrictor. Ah. Ya entendí. Sí, no, o sea, ¿cómo? O sea, tienes un paciente que pesa 20 kilos y superficie corporal es 6.3, este es tu 100% y se quemó un 20%, pues es regla de 3 cuál de la superficie con la que voy a calcular todo eso. Sí. Sí. Si no lo hacemos en decir. Sí. Pero. La glucosa es importante. O sea, en pacientes más grandes a lo mejor no, pero por ahí viene el otro. Sí, que cuando estamos como ya en lo. Que no viene la palabra completa. Pero sí, cuando son, por ahí venía, creo que es como el cuadro de adultos, no te lo especifica mucho, pero nomás considera que a lo mejor los pacientes lactantes se van a poner una parte de glucosa. Porque por ejemplo, que también para el dice. El síndrome compartimental es una de las complicaciones que puede darse en los pacientes quemados. Y los signos que tenemos que vigilar es que no tengan mucho dolor o que vaya aumentando ese dolor aunque ya le hayamos puesto analgésicos, que tengan disminución del llenado capilar y la pérdida de pulsos. Y el tratamiento es elevar la extremidad y si se necesita una esclerotomía o vasectomía, que es igual cuando les cortan todas las. O sea, le va a hacer un efecto de torniquete. Va tanto edema que entonces liberan presión con las esclerotomías, con las hacen como cortes. Sí, eso lo haría el. No lo puedo hacer yo. ¿En dónde? O sea. Sí, pero no los juzgo siendo pediatras que me agarran mi estudio. O sea, hay que saber hasta dónde los partido. Sí, es que en teoría, por ejemplo, si ustedes le dicen a unos adultos, lo van a hacer probablemente los superiores. O sea, ellos mismos. Pero están en hospital pediatra y tienes que pediatra. O sea, si lo quieren hacer ustedes, díganle al doctor como. Ajá, pero que se diga, Ajá, me refiero porque tienen que estar bastante cortados. La capaz se emocionan y lo. Y ya, se les sacan. Corta las velas. O sea, no digo que no lo puedan hacer, pero sí es porque. más delicado. También las quemaduras eléctricas son como una parte aparte. Que es muy fácil subestimar la superficie quemada porque no tenemos como algo por fuera que nos diga que está quemado, solo es algo por dentro. Puede haber complicaciones como arritmias, tractomiólisis, lesión renal aguda, más de síndrome compartimental. Y tenemos que en estos pacientes tomarles el electrocardiograma, electrolitos, la CPK, la función renal y ver cómo está la perfusión y los puntos de entrada de salida. Eso también es algo que tenemos que buscar como en la parte de la perfusión, ver si sabemos que fue por una quemadura eléctrica, buscar por todo el cuerpo dónde está la entrada y dónde está la salida.
Ya hemos tenido, no sé si se acuerdan. Sí, en el niño que iba a agarrar la pelota, sí. Entonces, digo, afortunadamente muchos no lo toman mal, pero sí, o sea, el daño más en internet. O sea, ese puente eléctrico genera la descarga eléctrica, es el problema. Y tienes que vigilar la mala canales, presión muscular, Y el tratamiento inicial de herida, primero tenemos que limpiar y debridar todo lo que esté como la piel muerta o que esté feito, se tiene que quitar. Y las ampollas también depende de qué tan grandes están, pero la mayoría se tienen que reventar. Y pues el objetivo es en sí disminuir la contaminación y mantener que esté húmeda la piel. Puede hacerse nada más con cobertura alcohólica, que normalmente lo que usamos es la sopa de encina. Y también puede necesitar tratamiento quirúrgico, que ya va a ver de la cirugía bariátrica, que es para valorar si ocupa una desviación o no. Y también es importante manejar el dolor. Nos tenemos que ir, bueno, ahorita lo voy a poner, pero igual como en la escala del dolor, de que primero pues con paracetamol, con AINES, y ya no funciona, pues ya ponerle opioide. Lo especial se supone que lo óptimo es la ketamina, pero es la que no tenemos, ¿no? No tenemos. Y también hay un artículo que es que habla sobre las quemaduras y la realidad virtual, que para hacer las curaciones a los pacientes les ponen esos como cositas de realidad virtual para desviarlos del dolor y poder hacer las curaciones, que tampoco vamos a tener aquí, pero... Dale, sí. Ok, antes de que avances. Y tal problema, aquí no va a ser realmente tiene que ir al principio. O sea, la reanimación con líquidos, todo lo demás, o sea, el estado ese de inflamación descontrolada que vamos a tener por el quemador inicial, quizás si lo podamos manejar. Aquí la situación es lo que sigue. Si los pacientes fallecen, mueren es por todo lo que sigue. No tenemos ni las condiciones, ni el cuarto adecuado, ni la estabilidad adecuada, ni la temperatura adecuada, ni el manejo de las quemaduras como se debe. Entonces, acuérdense que los pacientes están muy expuestos, o se mueren por una cuestión de temperatura o se infectan. O sea, y pudiste haber hecho todo perfecto, o sea, hiciste la reclamación y todo, pero de ahí queman. Entonces, algo que tienen que comentar a los familiares y que tienen que tener en cuenta que el beneficio de este trainer no es el hecho a lo mejor de que lo salvemos de la etapa inicial, es todo lo demás, ¿no? O sea, que digo, no caigo en trainers, pero a lo mejor allá sí tienen esta realidad virtual, pues entonces nada que ver, o sea, los materiales que pueden utilizar, la rehabilitación, la cuestión del manejo de todo, ¿no? O sea, el manejo de las quemaduras, o sea, creo que va a ser muchísima gran diferencia. Entonces, para que te des idea, o sea, no quiere decir, que en Mexicali no podemos tener conocimiento, tenemos ok. Entonces, todos los pacientes, o sea, hay que ofrecer ese beneficio y idealmente deberían irse. Si queremos que sobre. Y algo también importante es que pues, hay riesgo de infección y sepsis, que puede ser una de las complicaciones. Y en los primeros días, las quemaduras pueden bloquear predominantes los gram positivos y ya después los gram negativos. Pero que esté colonizada o que está colonizada la quemadura no significa que vaya a tener una sepsis. Pero también es algo como un dilema de los antibióticos profilácticos. Se supone que no están indicados porque no, pues inicialmente una quemadura no está infectada o no va a tener esos microorganismos que puedan hacer la sepsis, pero ya si nosotros ya vimos que pues, el paciente tiene pues, datos de una infección, que tiene celulitis, que tiene sepsis, que vemos de la herida con comparación o algo, pues es en el momento donde se tiene que agregar los antibióticos. Según yo, aquí a todos se los ponen desde que me ha tocado. Sí, o sea, primero, sí, pero, o sea, compartir los exámenes. También otra cosa es la profilaxis antitetánica, pero eso se debe evaluar con cada paciente, si tiene acceso a la vacunación, cuándo fue el último refuerzo,
en qué, cómo que se quemó, o sea, cómo estaba la superficie con la que se quemó, si estaba contaminada o no. Y pues lo que podríamos hacer es ponerle el toque de tal cual lo que dijo América. Pero no a todos. Entonces, lo correcto no poner antibiótico a todo. ¿Ah? Eso es lo correcto. El debe ser lo correcto. Y otra parte importante es la nutrición. Como ya vimos que se desencadena un proceso de catabolismo, eso va a colaborar con la pérdida de masa muscular. Entonces ocupamos una nutrición entera temprana, lo más temprano que se pueda, para disminuir ese catabolismo y aportar la proteína y también favorecer a la cicatrización. Lo que tenemos que estar monitorizando es lo que mencionamos ahorita, la glucosa también, porque pueden hacer tanto hiperglicemia como hipoglucemia. Estar tomando laboratorios con electrolitos, función renal. También tenemos que calcular el peso para, sobre todo después de la pérdida de masa muscular y el crecimiento de la masa muscular y evitar que esté ya sea en hipoglucemia o hiperglicemia. ¿A qué se refiere con metas estrictas? Que si lo ponemos así como que si está arriba de 180 ya le quieren quitar toda la glucosa y vamos a caer en una hipoglucemia. ¿Sí? Sí. Bueno, cuando decimos metas estrictas es no llevarlo a presión, ¿no? O sea, al final de cuentas no quieres una normoglucemia que no va a quitar por de todo. Entonces, de la encima siempre decimos que podemos manejar que sea como hiperglucemias entre 140 y 180, ¿no? Lo típico, ¿no? Entonces 180 en más de 2 determinaciones deberías de pensar en insulina siempre y cuando no encuentres un factor, ¿no? A lo mejor digo, es normal que lo hagan, pero por ejemplo, si ya está arriba de 200, resistente con caíces, ¿no? También, si es un paciente a lo mejor le pusiste cruces con glucosa a un paciente de 15 años, quítate la glucosa, no lo necesitas. Yo no digo que eso le va a generar la hiperglicemia de 300, ¿no? Pero valorar el contexto y vigilarlo también, o sea, si la insulina, que la glicemia se baja. También otra parte importante es la nutrición de maltrato, que la quemadura puede ser una parte de maltrato. Tenemos que preguntar la historia clínica y ver cómo fueron las quemaduras, porque hay algunas quemaduras que son características de maltrato, como las quemaduras que son por cigarros, son así enreditas, y también cuando son en las nalgas o en perineos y región posterior, y a que tengan diferentes etapas evolutivas, que son como en varios días, y pues todo eso se tiene que reportar y considera como una quemadura grave o ser maltrato. Sí, o sea, eso nunca se nos tiene que olvidar como pediatra, ¿no? A pesar de que muchos hacemos como que no le hacemos tanto hincapié, o no todos, porque nos enfocamos más de la clínica, ¿no? A hablar de los padecimientos orgánicos. Como pediatras siempre estamos obligados a descartar y a excluir a los pacientes, ¿no? Sobre todo los pacientes que pueden estar presentando cualquier forma de maltrato, estamos obligados a interrogar y a reportar qué tipo de maltrato de la puede tener quemaduras de cigarro, a lo mejor tiene fracturas de huesos antiguas, a lo mejor lo ves y tiene hematomas por todos lados, algo, ¿no? Que te puede llamar la atención, o una historia que no cuadra, lo cuida alguien que no sea familiar, cualquier cosa, y pues más vale reportarlo y que a lo mejor ellos decidan, ¿no? Que ya después del reporte, no, pues sabes que pues, si fue un accidente, nosotros caemos en no hacer el reporte y que el niño pueda, a lo mejor a la siguiente ya no llegue al hospital. ¿Y cuáles serían los criterios para traslados electrohospitalizados? Que sea una quemada que tenga un perfil global más de 70, es como criterio para trasladarlo. Que sea una quemadura total o superficial, que esté en las localizaciones que son más críticas o graves, que son cara, cuello, manos y pies, en algunas articulaciones mayores. Y cuando son el tipo de mecanismo, que es con quemadura eléctrica o química, que haya usado de maltrato o traumatismo asociado, y que tengan alguna enfermedad que los pueda complicar, que ya tengan enfermedades. En verdad no es comercial, pero la labor social que hacen Trainers es muy buena, entonces creo que si hay uso de recursos hay que aprovecharlo. A veces consideramos a lo mejor de que pues es que no fue una quemadura tan extensa, ¿no? Pero
si hay forma, ¿no? Y los familiares están ahí, se puede hacer la gestión, le va a ir mejor. O sea, la recuperación y todo le va a ir mucho mejor, o sea que hay que aprovechar que está la tecnología. Bueno, esas son las complicaciones que pueden tener tempranas, que son las que ya vimos: la cuestión de la vía aérea, choque, hipotermia, involución, y tardías, la enfermedad orgánica, infección, sepsis, cicatrices hipertróficas, las secuelas psicológicas por las drogas y alteraciones del rendimiento. Y aquí es un resumen de lo que se tiene que tener en cuenta de todo: la nutrición, que es detectarla lo más claro posible y cómo la podemos iniciar; el manejo del dolor, que lo primero es con paracetamol y ibuprofeno, sobre todo en el primer grado. De segundo grado, pues ya si ocupamos algún opioide. El uso de antibióticos, que no se tiene que ser profiláctico, pero los que podemos iniciar con esto son penicilina, y ya si nos tratamos de una sepsis, pues ya tomamos antibióticos, otro manejo. Antigestivo, ponerles, normalmente pues lo vamos a dejar en ayuno al principio, y ponerle omeprazol o tartrato, y también cuando tienen pues lesiones que puedan estar dañando, o sea, las quemaduras también pueden estar en el esófago. Y también hay varios artículos que mencionan la vitamina A, que se han visto como que los pacientes que tienen peor pronóstico son los que tienen niveles de vitamina A más bajos. Entonces, hay algunos que han probado el iniciarles la vitamina A y mejoran, ¿no? Y el mejor pronóstico que los que no les tuvieron vitamina A y vitamina D. Sí, todo la cuestión de vitaminas es controversial, pero en quemaduras sí está reportado. Y creo que no le vas a ganar, ¿no? Lo digestivo, acuérdense que hay úlceras de las tres, ¿no? Entonces, también ahí pues, todo lo que comentamos, esa respuesta de cascada inflamatoria, pues por eso te da la relación ahí con los factores de glucosa gástrica. Y la nutrición, bueno, es parte del tema, pero existen inclusive fórmulas para poder calcular las reacciones calóricas o las quemadas, ¿no? Y se dice también que este catabolismo puede durar de meses hasta años, ¿no? Sí, que puede durar como hasta 10 años todo el hipermetabolismo y inflamación. Entonces, un paciente que tiene que tener seguimiento, ¿no? O sea, que no se nos olvide que esto puede preocuparse. Y pues, ahora sí que